todos con gratitud al Padre por responder a este llamado, a esta convocatoria que el Padre hace para todo lo que Él está ministrando en sanidad en nuestras vidas. Así que les bendigo y bueno, estamos acá para seguir creciendo en todo lo que el Padre quiere respecto de llevarnos a esa sanidad financiera. Así que presentémonos en esta hora juntos ante el Padre con un corazón agradecido, lleno de honra, lleno de gracias a Él por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad sobre cada uno, sobre cada casa. Padre, gracias. Gracias por esta hora, esta noche, Señor, que tú nos reúnes. Y gracias porque tú estás siempre, Señor, soltando tu voz. Y gracias porque encuentras en nosotros un corazón dispuesto para hablarnos, para que tú puedas sembrar tu palabra. Encuentras un terreno fértil, un terreno que está dispuesto a escuchar para obedecer. Gracias porque en todo, Señor, tú tienes pensamientos de bien, pensamientos más altos y caminos más altos de los que nosotros podemos tener o pensar o escoger caminos, Señor. Lo tuyo siempre es más alto. Gracias porque tú nos estás llevando a ver esa verdad e introducirnos para caminar en ella, introducirnos en tus caminos, en tus palabras, en tus pensamientos. Gracias, Padre. Hoy nos presentamos aquí delante tuyo, a tus pies. Tú eres Padre bueno, tú tienes una voz a través del Hijo. Todo lo hablaste, Señor, a través del Hijo, y nosotros estamos aquí atentos. Queremos ser esa tierra fértil donde tú puedas sembrar tu verdad y de fruto, que se establezca no solamente dando fruto, sino que también, Señor, seamos voz, seamos esa luz y ese resplandor para que muchos puedan ver la manifestación de tu reino y conocer tu corazón y conocer los diseños verdaderos, que haya entendimiento en este tiempo, en esta hora, de lo que es verdadero, de los diseños de tu reino. Saber que nada, nada, Señor, nada en tu reino caduca o termina, Señor. Todo se completa, todo, Señor, es una voz eterna. Tus verdades, son absolutas, son eternas. Gracias, gracias porque tus leyes se cumplen. Tu verdad es, Señor, la que viene y confronta todo engaño y toda oscuridad, toda tiniebla y todo aquello que el sistema del mundo nos ha hablado y hemos creído y en el cual hemos caminado. Pero tú vienes a traer en cada uno y en cada familia esa sanidad, y esa sanidad que viene por tu verdad para traernos libertad. Gracias por esta hora. Gracias, Señor. Cada persona, Señor, que se está conectando, por personas que se conectarán, Señor, más adelante y escucharán tu verdad. Gracias, gracias porque eres tú quien renueva las fuerzas de cada persona, de cada familia. Soltamos todo peso, toda carga, todo cansancio, para renovar todo, Señor, nuestro ser en ti, beber de tus aguas, comer de tu palabra de vida, tu palabra que es vida, es espíritu y es vida. Gracias, Señor, gracias por esta noche. Gracias, Padre. Amén, amén. Bueno, seguimos, amados, seguimos hablando de las verdades del reino, de las verdades que no cambian, que permanecen para siempre. Es la verdad que es Cristo y que es la verdad del reino. Son verdades eternas que están vigentes
en todo tiempo, en toda generación, y que tiene su cumplimiento. Su voz es verdad, su voz, por su palabra, por su voz son hechas todas las cosas. Así que cuando escuchamos la verdad, que es su voz, que es su palabra, que es el mismo, toda la esencia de él, las cosas son hechas. Amados, esto es algo muy importante, porque a veces creemos que son solo palabras, son solo sonidos, son como palabras que hoy escucho, pero que mañana las olvido. Y creo que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que se vuelva carne, que se vuelva vida, que se vuelva esencia. Y hoy declaramos que la voz de Cristo, la voz de su palabra, es espíritu y es vida. Entonces va a nuestro espíritu y es escrita por el Espíritu Santo y la escribe y se vuelve carne, se vuelve esencia. Entonces deja de ser un concepto, deja de ser un tema que vemos un momento y ya lo olvidamos, deja de ser algo pasajero, se vuelve vida justamente por eso, porque su palabra es espíritu y es vida. Su palabra es eterna, no cambia, no necesita ser modificada, no necesita que se hagan constituciones para poder ver cómo se cambian sus leyes. No necesita nada de eso. Su palabra es verdad, permanece para siempre y lo que Él habla tiene todo el fundamento en Él mismo. Sus leyes se cumplen, sus leyes son establecidas eternamente y para siempre. Así es el reino. Entonces, hemos hablado de diferentes, fuimos avanzando en este tema y el miércoles pasado estuvimos hablando, ya empezamos acerca de los diseños del reino que establece el rey para traer sanidad financiera. Son principios, son verdades, son principios. Un principio es aquello que es fundamental, que es fundamento y que es como algo que yo debo tener en cuenta como primero, como principio, como el principio que va a traer todo un resultado, todo un fruto. Entonces, el vivir y el caminar en estos principios van a traer eso, justamente, frutos, resultados, porque son principios. Y entonces, al conocerlos, se vuelven, el fruto de ese principio se vuelve realidad en cada uno. Ahora, al ser principios, al ser establecidos, las leyes salen a partir de los principios. Empieza a ser real que es aplicado a todo el que lo viva. Y quiero decirles, amados, que puede vivirlo alguien que aplica el principio. Y por cuanto es el mismo principio de la ley de la siembra y la cosecha. No necesariamente alguien la siembra una semilla y le da fruto, no necesariamente es porque, bueno, estuvo en la iglesia y oró y bueno, y ayunó y lee la Biblia todos los días. No, simplemente aplicó el principio, sembrar y cosecha. Ya otra cosa es lo que hablamos en miércoles anteriores, que cuando por el pecado y la desobediencia se cierran los cielos y la tierra se vuelve de hierro. Bueno, eso ya es otro tema, pero en general Dios es bueno y hace que llueva sobre buenos y malos, que salga el sol sobre justos e injustos. O sea, Él es bueno, pero los principios de bendición, de sanidad financiera, de prosperidad, van a aplicarse, van a darse el fruto en todos los que creen y caminan en estos principios. Entonces les decía, bueno, estuvimos el miércoles pasado, empezamos a hablar acerca del primer principio. No veremos todos, vamos a solamente referirnos a unos. Y hablamos de la justicia. La justicia, el justo, como decía David, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. De tal manera que el primer principio que trae a la sanidad financiera
y a esa bendición y a esa abundancia de bendición de Dios sobre una persona, sobre una familia, que es la aplicación de los principios, lo primero es la justicia. Entonces ya de eso hablamos. Si usted no lo pudo ver, conéctese allí al tema anterior, en esa transmisión, y lo puede ver o lo puede repasar. Hoy veremos un segundo principio que es el principio del diseños del reino para la sanidad financiera. Y sin antes recordar algo que veíamos en Mateo 6:21, que dice: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Pregunto. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Y entonces hemos hablado como donde aquello que yo considero mi tesoro, lo valioso para mí, mi corazón va a ser atraído hacia allá. Y entonces se va a buscar y va a ver ese tesoro como lo más importante, como lo primero, como lo más valioso. Entonces, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Y por eso es tan importante que podemos saber dónde está el tesoro, qué es lo que yo considero valioso. Y por eso el Señor dice: no, dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando mi tesoro son otras cosas diferentes a Dios, cuesta entregarle el corazón, cuesta entregar y rendirse a Él. Entonces, la gran pregunta es: ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Porque allí entonces va a estar tu corazón. Entonces, eso, partiendo de ahí, vamos a ver ese segundo principio que esta noche vamos a hablar. Tiene que ver con el dar, con dar. Y si bien nos hemos referido a esta verdad, a este principio en miércoles anteriores, y hemos hablado de ese dar, refiriéndonos a Dios, ¿sí? Refiriéndonos a Dios, porque Él es el único que debe recibir todo lo que yo soy, todo de mi vida. Entonces, hablábamos cómo allí en el dar, pues se va a mostrar si realmente Dios es lo primero. Darle a Él, y por eso veíamos ese pasaje cuando David dice que y está dándole a Dios, dice: de lo recibido de tu mano te damos. Quiere decir entonces que primero recibieron de Dios, o sea, que Dios da, y de eso que recibió es que está dando. Y David fue alguien que dio abundantemente. Entonces, el principio en el reino es justamente eso: dar y presentar todo lo que yo tengo, mi ofrenda, mi diezmo, mis primicias. Y él habla, dice: y derramaré, abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundancia. Abundancia en tu casa, en tus graneros, en tu artesa de amasar, conforme a lo que la Biblia dice: derramará abundancia. Los cielos se abrirán. Entonces, la primera verdad o principio de dar se refiere a Dios. Pero aquí nos vamos a referir ya a ese otro diseño de dar. Entonces, vamos a leer primero, a estar mirando unos versículos. Lucas 6:38. Y podemos partir de esa verdad, y lo hablamos en miércoles anteriores, que el Padre da abundantemente. Él no retiene, Él da abundantemente. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. ¿Sí? Vemos el principio. Dad y se os dará. No es al contrario. Primero yo recibo, primero yo, que primero me den, y yo después doy. Solo se aplica en Dios. Primero Él me da y yo le doy a Él. Pero aquí están refiriéndose a ese dar. Empezamos a ese principio de mirar de que todo lo que el Padre ha llenado de abundancia, mi vida, tiene un diseño, y es que yo pueda también dar. Entonces, dad
y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada, os darán en vuestro regazo. Miren qué tremendo. Medida buena, apretada, remecida y rebosada. No habla, ninguna de esas palabras manifiesta escasez. Está hablando de abundancia. Os darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís, se os volverá a medir. Entonces, con la medida que tú midas para dar, también se te medirá para dar, para que recibas. Entonces aquí es algo que es un principio, el principio de dar. Porque cuando damos, el Señor empieza a llenar más y a llenar más. Y todo lo que Él da siempre es abundante. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan. Y subraye ese verbo. Si vosotros siendo malos sabéis dar. ¿Y qué damos a nuestros hijos? Cosas buenas. Damos. Entonces, cuánto más vuestro Padre Celestial dará. ¿Qué dará? Buenas cosas a los que le pidan. Miren este versículo en Efesios 3, versículo 20 y 21. Voy a leerlo en esta versión. Las anteriores lo he leído en la Biblia textual, cuarta edición. Dice Efesios 3, 20, 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendemos. O sea, aún va más allá. Y dice que el que no escatimó, dice en Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Miren, subraye y encuentre ese verbo, dar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él dio lo más preciado, lo más valioso que tenía, nos dio a su Hijo. Entonces dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, amados, y ahí es donde tiene que venir esa sanidad financiera, esa sanidad de creer que en el corazón del Padre siempre está el dar. El dar. Entonces son principios. Él primero lo vivió, Él dio. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Se acuerdan? Leíamos en Filipenses que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. O sea que en Cristo está todo. Está toda la plenitud, toda la abundancia en Cristo. Entonces, si el Padre no lo escatimó, no lo retuvo, sino que lo dio, ¿cómo no nos dará? En Cristo están todas las riquezas. Entonces miren este principio que es tan tremendo y colocamos esta verdad y esta realidad de la palabra. Porque Él lo dice y yo les decía, su palabra es espíritu y es vida. Y si Él lo dice, así es. Así es. ¿Cómo no nos dará con Él, con Cristo? No es porque sí. Recuerda, justo
joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque hay un Padre bueno que dará a los hijos, a los justos, sobreabundancia, bendecirá. Pero entonces, por eso es importante andar en justicia. Primer principio. Segundo principio es dar. Dar a Él, sí, pero de su mano, de lo que hemos recibido de su mano, es que toda va a dar tanta abundancia y da abundancia. Y hablábamos el miércoles pasado, no puede haber un hijo de Dios que confiese que no tiene algo para dar, porque entonces estaría siendo injusto con Dios y diciendo, Dios no me ha dado. Por eso también yo les decía, y lo le veíamos en su palabra, yo no puedo presentarme ante Dios con las manos vacías. Padre, yo vengo a ti y te presento, gracias, te entrego, porque tú has sido bueno, gracias, te entrego mi diezmo, mi ofrenda, mi primicia, mi ofrenda, Señor, porque sí, tú has sido bueno, tú has sido bueno. Y Él multiplica, Él sobreabunda. Así es el corazón del Padre. Entonces, Él nos da, y de esa abundancia nosotros podemos dar. Veíamos en Hechos 3, cuando Pedro y Juan llegaban al templo de la Hermosa y veían a este hombre que estaba pidiendo limosna. Y ellos con tanta tranquilidad dijeron, no tenemos oro ni plata, pero eso no era su problema, eso no tenían la angustia de que no tenían, porque sabían la riqueza que tenían en Cristo Jesús. Y entonces dice, de lo que tengo te doy. Ningún hijo de Dios podemos confesar que no tenemos, porque estaríamos declarando y diciendo que no hemos recibido nada del Padre. Y eso no es verdad. Y la mentira es injusticia para Dios. Así que cuando yo me presento ante Dios, no puedo llegar con las manos vacías. Padre, gracias, te honro. Pero cuando me presento y digo, Padre, gracias porque aún tú me bendices y me das tanto para dar. Y aunque no esté oro ni plata, pero tengo la riqueza de Cristo. Entonces, este principio es muy tremendo, es poderoso, pero también es poderoso porque va a revelar el corazón, va a revelar los tesoros. ¿Qué tesoro es? Está en mi corazón, ¿qué tesoro? Entonces, cuando empiezo a decir y a medir con la misma medida con que mides, serás medido. Y entonces dice, dad y se os dará. Pero si mides y diciendo, no, pero ¿cómo voy a dar? Porque tengo que contar, cuento y veo y resulta que veo que no se multiplica. Bueno, de pronto hay algo que está pasando que necesita ser sanado y lo hablamos en miércoles anteriores. Pero cuando el corazón no da, porque se volvió mezquino, porque entró a su corazón algo que es muy fuerte, que Dios llama que es idolatría, como es la codicia y la avaricia. Cuando no doy, cuando me cuesta dar, cuando me cuesta reconocer y aún creer que Dios me ha bendecido, es porque tengo que mirar qué tanto se activó y se despertó la codicia y la avaricia. Y lo veíamos el miércoles pasado en Romanos 1. Veíamos atestados de toda injusticia y empezamos a leer la lista. Y dentro de esa lista está la codicia y la avaricia. Entonces, tener codicia y avaricia es injusticia. Sí, Romanos 1 nos lo dice. Entonces, va a revelar el corazón. Y por eso entonces va a revelar dónde están mis deseos. Porque la codicia y la avaricia se mueve por los deseos. ¿Sí? Se mueve por los deseos. ¿Qué deseo?
Y entonces es como estar mirando al vecino, estar mirando al hermano, estar, perdón, estar mirando al amigo. Y digo, ah, yo quiero eso. Y empiezo a codiciar y empiezo a tener avaricia y empiezo a acaparar y empiezo a tener tantas cosas que quiero tener. Y entonces empieza el corazón a desviarse y el corazón empieza a buscar y a adherirse a ese tesoro, a esa búsqueda. Y empieza a separarse de Dios. Porque empieza a revelar los verdaderos deseos. Amados, esto es muy importante. ¿Cuál es el deseo? ¿Por qué estás buscando, persiguiendo algo? Porque se despertó en ti algo que quieres y deseas con todo tenerlo y aún estás con una búsqueda y miras porque quieres tener así como tiene fulanito, como tiene sutanito, como tiene el hermano. Eso es importante revisarlo. Entonces el deseo va a revelar el corazón, va a revelar esos tesoros del corazón. Ahora, siempre el corazón, el deseo va a dirigir el corazón de la persona, siempre. ¿Qué deseas? Pero entonces, quiero decir algo y precisar esto. El deseo no es malo. El deseo, Dios desea. Dios también tiene un corazón que, y aún dice, nos anhela celosamente. El Espíritu nos anhela. ¿Qué es ese anhelar? Es querer algo. Y dice, el Espíritu nos anhela. Entonces, el punto donde está el gran problema es qué es lo que deseas. Y si ese deseo te está apartando y está llenando tu corazón, se está llenando de un tesoro y teniendo codicia y teniendo avaricia. Entonces, solamente para poder identificar es qué pasa cuando miras a alguien que, pues que le va bien, que tiene un mejor lugar de vivienda, un mejor carro, una mejor ropa, unos mejores zapatos. Y cuando tú lo miras, ¿qué sientes? ¿Qué cosas empiezan a aparecer en el corazón? Porque entonces eso va a mover, va a dirigir el corazón y va a empezar a llenar de muchos motivos y de muchas acciones en búsqueda de eso que se llenó, de lo que se llenó, de los deseos que se llenó tu corazón. Entonces, aquí es tan importante, les decía, el desear no es malo. Aún poder desear algo que Dios quiere, yo les decía el miércoles pasado, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos, Dios siempre dice, da buenas cosas. Y buenas cosas es que quiere dar siempre lo mejor. Y ese es su deseo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, que tu alma esté bien, que esté deseando lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Pues definitivamente lo verdadero es Dios. Y cuando Dios es mi deseo, todo lo demás, Él me lo va a dar por añadidura. Y no porque yo lo esté persiguiendo. Él me lo da y se vuelve esa añadidura que viene del corazón de Dios. Entonces, el deseo, y aquí es donde empieza uno a mirar, bueno, ¿por qué está conectado con la sanidad financiera? Justamente por eso, por el corazón. Porque el corazón puede irse en pos de eso, de todo, y aún el sistema del mundo se mueve con eso. Entonces, miren nomás la publicidad, las propagandas. ¿A qué están moviendo? A que hay cada vez cosas mejores, tú tienes que tener esto, tú tienes que alcanzar esto, esto es lo mejor. Y te hacen sentir que si no lo tienes, pues estás como que no estás con lo último en tecnología, con lo último en la moda, con lo último, te hace sentir mal.
Pero no se trata de que no lo tengas, se trata de dónde está tu corazón. Se trata de tu corazón. Entonces, porque los deseos siempre van a mover el corazón, siempre, siempre. Se van a llenar, el corazón se va a llenar de deseos. Y cuando se llenan los deseos se vuelven impulsos, se vuelven motivaciones, se vuelve pasión, se vuelve esfuerzo, se vuelve la razón del vivir cada día. Y hasta si es eso que yo quiero tener, eso que tiene mi hermano, que tiene mi amigo, y se vuelve, esa es la razón, fácilmente tu corazón se va a enfriar hacia Dios. Se va a enfriar. Y entras en el sistema de Egipto, porque Egipto es eso, empieza a generarte esclavitud y entonces tengo que hacer esto para tener esto, para mover esto, tener más y tener más. Y entras en el sistema de Egipto. Y saben, Egipto está Faraón, que pone más peso, pone más y más carga y hace que trabajen más y busca porque quieres tener más y no deja ir a adorar. No, que quieren ir a adorar, decía Faraón, y entonces le decía a todos, a los capataces, pues entonces es porque no tienen mucho que hacer, pónganle más trabajo. Definitivamente el corazón, ¿qué es lo que deseo? Porque eso que deseo se va a volver mi motor, mi motivación, mi razón de búsqueda. Entonces, el deseo no es malo. El problema está es qué deseas. Porque si nuestro deseo es Dios, entonces toda mi fuerza, toda mi pasión, todo va a ser buscarlo a Él, adorarlo a Él. Él, la razón, mi corazón es para Él. Entonces ahí es donde empieza a ver la gran diferencia de hacia dónde se dirigen mis deseos. Y estamos hablándolo porque necesitamos escuchar al Espíritu para que Él venga y hable, ponga luz y pueda venir esa sanidad financiera. Porque entonces cuando nos dice, da, difícilmente va a ser alguien que dé. Porque el deseo del corazón es tener. Entonces dice, no puedo dar. ¿Cómo voy a dar si esto lo tengo destinado porque quiero esto? Y se vuelve en su búsqueda. Pero se olvidan que primero vino de la mano de Dios. Y dice Deuteronomio 8 una verdad tan tremenda. Dice, cuando seas prosperado, cuando entres a la tierra y seas prosperado, cuida tu corazón. No sea que digas que fue mi mano la que hizo prosperar, cuando fue Dios. Dios que puso la fuerza, Dios que dio la salud, Dios que dio el vigor, Dios que dio la semilla, Dios que dio el nuevo día. Entonces cuidemos nuestro corazón. Los deseos van a mover el corazón. ¿Qué deseas? ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Porque eso es lo que va a mover el corazón. Lo va a dirigir hacia un lado o hacia el otro. Hacia lo que el mundo te hace desear, hacia lo que la codicia y la avaricia te hace desear, o te va a hacer buscar con todo a Dios. Y no buscamos a Dios por la añadidura, lo buscamos a Él porque Él nos amó primero, porque lo amamos, porque Él nos amó. Miren, hasta eso, Él nos amó primero. El primero nos dio, nos mostró, nos expresó, nos dio todo su amor y nosotros le amamos a Él. Es por amor. Y ya fruto de eso es que Él dará. Entonces hablamos de los deseos. ¿Dónde está qué deseos hay en el corazón? ¿Qué está? Porque los deseos están conectados con la voluntad. Y la voluntad es ese hacer, es ese moverte, es esa direccionar tu caminar, tu actuar, todo lo que tú busques estar allí, en la acción, en la decisión, en la voluntad. Entonces hay palabras muy, muy tremendas que hablan acerca del deseo. El deseo, una es epitunila,
Pitunia. Y son palabras griegas. Y tiene que ver con esa pasión, ¿sí? Con ese desbordamiento de poder obtener algo que no importa qué límites se traspasen, no importa qué haya que hacer para obtener eso, para obtener lo que estoy deseando. No importa, es un desbordamiento, es un impulso, es una pasión que hace que puedas traspasar límites y te lleva a hacer cosas que nunca te imaginaste que puedas hacer por causa de obtener algo. Entonces, ese es ese desbordamiento por poseer, ya sean bienes, ya sean objetos, Dios quiere darnos, y lo vimos, da buenas cosas, Él es bueno. Pero cuando viene ya ese deseo que se convirtió en esa codicia y en esa avaricia, va a haber ese desbordamiento y esa acción de hacer por cualquier medio, para obtenerlo. Y entonces ahí es donde empieza todo ese desbordamiento, y esos impulsos van a gobernar y van a dominar la voluntad, de tal manera que no importa qué tenga que hacer, no importa que tenga que trabajar dejando a mi familia, olvidando que el tiempo para estar con ellos, no importa que yo tenga que hacer cosas injustas, que hacer trampas, no importa que yo tenga que hacer algo ilegal, no importa, con tal de tenerlo. Mire, se refiere a ese desbordamiento, a eso lleva la codicia y la avaricia. Cosas injustas, cosas que se salen del reino de Dios y su justicia. Entonces, con tal de tenerlo, pasar por encima de alguien, el quitarle a alguien la oportunidad para poder que sea mía, el tomar algo de un beneficio de otro para apoderármelo yo. O sea, hay cosas tremendas. Entonces, estamos mirando, Señor, pon luz a nuestro corazón. ¿Qué cosas hay en nuestro corazón que se están convirtiendo, qué deseos se están convirtiendo en esa codicia y en esa avaricia, que no importa cómo, no importa cuánto tiempo me gaste, no importa las trasnochadas, no importa el robarle tiempo a mi familia, no importa, con tal de tenerlo? Bueno, estamos dejando a un lado que Dios es nuestro Shaddai, Él es nuestra abundancia, Él es el que da buenas cosas a los que se lo piden. Entonces, es ese desbordamiento sin límite. La otra palabra es Hamat, con cada Hamat, y tiene que ver con deleitarse, con eso que se vuelve codiciable, delicioso, deseable, algo que se vuelve precioso, preciado. Y esto depende para dónde se dirigen los deseos. Puede ser hacia Dios, y eso es muy bueno, o sea, eso es lo que realmente Dios quiere, que le demos a Él nuestro corazón, que lo amemos a Él con todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón le amemos a Él. Pero cuando se va y se vuelven otros tesoros, entonces todo se desborda hacia allá, y eso se vuelve codiciable. Y empiezan a ser seducidos los ojos, como le pasó a Eva. Son seducidos los ojos por eso. Y lo quiero. Y lo quiero, y no importa qué tenga que hacer. No importa qué límites tenga que traspasar. No importa, pero lo quiero. Entonces, es muy importante poder ver eso. Se vuelve eso precioso. Lo único precioso para nosotros debe ser Él. Debe ser Cristo. Pero aquí se vuelve precioso, y lo quiero, se vuelve lo codiciable, se vuelve deseable. Entonces ya se vuelve eso como en una pasión, que es la siguiente palabra, epitsumía, que tiene que ver con eso, con la codicia, con codiciar. Y tiene que ver con esa concupiscencia. Concupiscencia significa desear, pero esa concupiscencia se va hacia el lado oscuro, hacia el lado de la tiniebla, porque empieza a desearse
y empieza a separarse de la luz de lo que es Dios. Y empieza a desear y a tener esa pasión y esa búsqueda, ese desenfreno por tenerlo. Viene entonces que otra palabra que es epitsumeo, que también es desear, es el deseo, pero es ese deseo que empieza el corazón a dejarse controlar por él. El corazón empieza a responder a ese deseo, a querer eso, a buscarlo, a tener toda esa intensidad de motivaciones, de impulsos, de anhelos, y lo único que hace es, dice, ya se deja controlar. Y como les decía, muchos de ese control de esos deseos puede llevar a acciones de injusticia. Acciones de injusticia. Y no solamente por cosas ilegales, sino aún por presionar a otros, por manipular a otros, por estar buscando y queriendo algo y genera presión. Como el niño caprichoso tiene al papá, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Ese es un deseo en una etapa inmadura. Pero cuando hemos caminado con Dios como hijos, Dios empieza a enseñarnos que nuestro deseo es Él. Y que de Él es la fuente y Él es la provisión para todo. Entonces, viene otra palabra que es sumos, y que ya tiene que ver justamente, sí, con deseos, con pasión, pero aquí hay un ingrediente, y es que empieza a tener furor, ira, ardor. Entonces, ya empieza a tener un deseo que lo quiero, pero cuando no lo puede obtener, o alguien no se lo da, o no lo logra alcanzar, o no lo logra conseguir, desata ira. Y se vuelve una ira que le quema, que se vuelve como una pasión descontrolada y desfoga su ira, su ardor, el ardor de la ira. Entonces, miren este versículo que está en Santiago 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde surgen guerras y de dónde contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, o sea, del corazón, de los deseos del corazón, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, asesináis, ardéis de envidia y no sois capaces de alcanzar. Lucháis y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Bueno, el Señor nos dice, yo soy la fuente, pidan. Pero no dejen que se esclavicen de Egipto. No dejen que el corazón se vuelva a la codicia, a la avaricia, porque habla acerca de esas pasiones que van a traer guerras y contiendas entre vosotros. Hay muchas guerras y contiendas en el interior de la familia, justamente por esto, porque en el corazón se ha llenado de un tesoro que se volvió codiciable a sus ojos, se volvió deseable a los ojos y empieza a desatar esa ira, ese sumos de SUMOS. Entonces empieza a desatar esa ira y empieza la guerra y empieza la contienda. Pero dice, ¿de dónde surgen? Y responde el mismo versículo, ¿no es de allí? ¿De vuestras pasiones? ¿De vuestros deseos? ¿De vuestros impulsos? ¿De aquello que se volvió desbordante en tu corazón? Se volvió algo que se llevó, no tus motivos, tus motivaciones, tu búsqueda, pero cuando no se alcance, no se tiene, porque dice, codiciáis y no tenéis. Y asesináis, y no tiene que ver con asesinar, con matar a alguien, sino a veces aún la ira lleva aún a esas acciones tan violentas y agresivas en el trato. Y ardéis de envidia, porque empieza la envidia porque no puede tener, y empieza a arder, y la ira, y la ira, y la ira por tener algo, porque quiero tener algo que le desee, que le codicié a otro, que vi
y lo quiero, y se vuelve caprichoso, y se vuelve manipulador, y se vuelve obsesivo, y se vuelve desbordante. Y empiezan las contiendas en la familia. Amados, permitamos que el Espíritu hable y escuchemos, porque estamos hablando de sanidad financiera. Y la sanidad financiera no es venirte a decir cómo vas a solamente 1 más 1, 2 para que te resulten todos los negocios. No, son los principios que hace que venga sanidad financiera y venga la abundancia del reino sobre ti. Pero la codicia y la avaricia es algo que puede llenar el corazón y aparta de Dios. ¿Se acuerdan? Dice, de dentro del corazón. ¿De dónde vienen? De vuestras pasiones. De dentro del corazón es que salen malas, las cosas malas. Y ahí en esa lista habla de la codicia, habla de la avaricia. Cuando, recordando en Primera de Reyes, cuando está la viña de Nabot y Jezabel la codició, Jezabel quiso esa propiedad, quiso esa viña. Y entonces empezó a mover sus pasiones y empezó a manipular a Acab. Y aún tomó el sello del rey para obtener, se desbordó. ¿Se acuerdan las palabras que hemos visto? Se desbordó para tener la viña de Nabot. Y entonces, como no podía, porque no le iba a ser entregada, no se le daban, entonces mandó a asesinar a Nabot, porque empezó a arder de codicia y de envidia, ardía de envidia, quería esa viña. Hizo todo lo que pudo, todos los motivos, todo lo ilegítimo, lo injusto, tomó el poder, tomó la autoridad, manipuló, presionó a Acab. Y no hemos hablado, y algún día hablaremos de lo que es Jezabel en la familia, o Jezabel en todo lo que es, cómo se manipula para obtener algo, cómo se quiere obtener algo. Y se llega a controlar tanto que no puede haber una Jezabel si no hay una Acab. Entonces, porque los deseos, los motivos del corazón se había llenado de una pasión desbordante que la llevó a esas acciones de maldad. Codiciáis y no tenéis, asesináis, ardéis de envidia. Este es el ejemplo de Jezabel y la viña de Nabot. Es el ejemplo de este versículo. Entonces, yo les decía que el deseo no es malo. Es solamente qué es lo que desea el corazón. Porque Dios nos anhela y Dios desea. Miren, hay un versículo, un pasaje que está en Jeremías. Dice en Jeremías, a ver, les digo, Jeremías 29, versículo 11. Dice, a ver, un segundito. Jeremías 29, 11 dice, porque bien sé mis designios sobre vosotros, o sea, la voluntad de Dios, el deseo de Dios sobre nosotros. Dice Jehová, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Qué bonito eso, así es el Padre. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Amado, subraye. Y entonces dice, es alguien que se ha conectado y que está su deseo y el tesoro y lo valioso y lo que es su deseo, y eso es lo que busca, y eso es lo que da sus fuerzas, sus motivaciones de cada día, es buscar. Dice, buscar cada día. Dice, me buscaréis con todo vuestro corazón. O sea, todo el corazón está para buscarlo a Él. Pero ¿saben qué dice? Que Él se deja hallar. Me hallaréis si me buscas de todo vuestro corazón.
no de un corazón dividido. Y entonces dice, ahí vienen los primeros versículos que leíamos del 11, porque yo sé los deseos de Dios para mí. Son deseos de bien y no de desgracia, dice, para darte un porvenir y una esperanza. Él es bueno. Entonces, que mi deseo sea Él. Que mi deseo sea Él. Y que toda mi mente, mi corazón, mi alma, mis fuerzas, sea para buscarlo. Y pueda ver que Él da buenas cosas. Y pueda ver que Él es, su voluntad, sus deseos son de bien y no de mal. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos. Y Él dice, te daré un porvenir. O sea, lo que viene por venir será bueno y una esperanza. Vas a esperar porque yo tengo todo lo bueno para darte. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver la verdad de los deseos. ¿Qué deseamos? Y lo busquemos a Él, lo busquemos con todo nuestro corazón. Padre, que te busquemos, que se vuelva Él la búsqueda de nosotros, nuestro deseo. Porque Él nos da buenas cosas, porque Él tiene buenos pensamientos, dice, designios, porque bien sé mis designios sobre vosotros, son designios de bienestar y no de desgracia, y de daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. El que esté rico en las riquezas de Cristo nos escuchará. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Entonces, esa debe ser lo que mueve nuestro corazón, el buscarlo a Él. Que si hay un deseo en nuestro corazón, sea Él, sea buscarlo a Él, desearlo a Él. Entonces, cuando empezamos a ver todos los deseos de nuestro corazón, yo les decía que, bueno, no son malos los deseos, solo a quién se desea, qué es hacia dónde están dirigidos. Entonces, cuando el Señor empieza a llevarnos al principio de dar, ese principio va a revelar nuestro corazón y dónde están nuestros deseos. Entonces, Él empieza a hablarnos y empieza a llevarnos a este principio. Y dice, bueno, para la sanidad financiera está el principio de dar. Miren este versículo que está en Proverbios 21:26. Todo el día se la pasa codiciando, ¿sí? Pero el justo da con generosidad. Entonces hay una diferencia entre el que codicia y el corazón que se llenó de deseos, de codicia y de avaricia, y otra del justo, que cuando Dios le dice, de, vas a dar, entonces dice, da con generosidad. Da con generosidad. No es mezquino, da con generosidad. El que es codicioso le cuesta dar, porque eso es su tesoro, porque siente que quiere retener y retiene, pero se le olvida quién ha sido la fuente. Pero dice, el que es justo da con generosidad. Entonces, dice, miren lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Entonces, miren, cuando Dios, les decía, hay un dar que es a Dios, pero Dios nunca se queda, nunca retiene cuando a Él se le da. Abre las ventanas de los cielos y derrama abundancia sobre sus hijos, sobre
y toda la obra de sus manos, sus cosechas, da, siempre da. Él siempre da. Entonces Él quiere que los hijos seamos como Él y demos, porque Él nos dio primero, porque Él es abundante. Pero el principio dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, se desbordará. Él empezará a dar y dar y dar. Entonces, si es un codicioso y dice, yo voy a dar para que me den, pues va a querer tener y retener. No, aquí dice, dad. El alma generosa será prosperada. Veíamos Proverbios 21-26. Todo el día se la pasa codiciando, todo el día vive obsesionado y mira a ver cómo logra obtener esto, cómo lo logra, hasta el punto que hasta llega a esa etapa en que la ira se vuelve ese ardor de ira y de envidia, y que viene aún a atacar a los que envidia y a los que codicia, y quiere tenerlo todo como sea. Entonces, él todo el día se la pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. Entonces ahora leamos ese Proverbios 11:25. Si el justo da con generosidad, ¿qué pasa? ¿Cómo responde el cielo? El alma generosa será prosperada. Miren, esto es principio, este es el diseño de Dios. Dios nunca, nunca dejará de bendecir y dar al que da. Al que da. Entonces, ya una es a Dios, pero otra es cuando Dios me lleva a dar. A dar. Podemos dar, y esta dar va a tratar tanto nuestro corazón, porque va a confrontar todo lo que se haya apoderado en el corazón como tesoro, se haya metido en el tesoro, y se vuelva codicia y se vuelva avaricia. Entonces el dar va a hacer que se vuelva algo, pero es generoso, no retiene. Miren lo que dice 2 Corintios 9, versículos 7 y 8. Y está hablando Pablo en un contexto de necesidad. Y está motivando a la iglesia de Corinto para dar a la necesidad. Había hambre en Jerusalén. Había hambre. Se habían cerrado los cielos. Se había puesto la tierra como hierro. Como lo hemos leído en Deuteronomio, como lo hemos leído en miércoles anteriores. Pero entonces había hambre. Pero había justos que cuando vieron la necesidad empezaron a dar. Y entonces dice 2 Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación. ¿Cómo propuso en su corazón? Ahora, Dios es el que pone un sentir. Y hay momentos en los cuales Dios, y yo recuerdo testimonios, que personas decían, Dios me dijo que entregara todo lo que traía en mi billetera. Bueno, Dios va a probar cuánto de eso está en el tesoro de mi corazón y cuánto mi corazón está rendido. ¿Cuesta? Sí, Señor, cuesta, claro que sí. Pero yo quiero, tú eres el tesoro y voy a obedecer. Y dio, y entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué puso Dios en el corazón? Pero si Dios pone algo en el corazón, el codicioso y el avaro va a decir, no, pero ¿cómo? Yo esto lo tengo para mí, lo tengo para esto, lo tengo. Y entonces se vuelve codicioso y se vuelve injusto. Pero dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Miren, amados, nunca demos con tristeza, sino mejor no demos. Ni porque sea una obligación.
porque Dios ama al dador alegre. ¿Saben? No se trata de que yo aparente, porque Dios conoce mi corazón. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra. Miren, cada uno de, como propuso en su corazón, no con mezquino, no con tristeza, no con codicia, no con avaricia, no al estilo Ananías y Zafira. Vamos a decir que dimos, pero retenemos. ¿Qué puso Dios en el corazón para dar? No con tristeza, no con necesidad, no por obligación, porque Dios ve nuestro corazón y Él ama al dador alegre. Él es alegre. Dios es un Dios feliz. Yo siempre les digo, es un Dios feliz. Y es feliz dando que la tierra dé su fruto, que todo esté resplandeciente, porque Él ama, Él se deleita, Él es feliz dando. Dio a su propio Hijo. No fue el momento más feliz, pero ese amor, había un gozo, aún en el Señor Jesucristo, había un gozo de poder darse Él mismo, de poder entregarse, porque sabía que su Padre era feliz por todas las generaciones que iban a reconciliarse con Él. Entonces Dios ama al dador alegre. Y miren, dice ese versículo 8, poderoso es Dios. ¿Cómo dice este versículo que expresa su poder? Para hacer que abunde, subraye esa palabra, abunde en vosotros toda gracia. O sea, todo aquello que yo recibo, no es algo que yo lo tuve porque sí, mucho esfuerzo, mucho trabajo. No se envanezca tu corazón, no te enorgullezcas creyendo que fue tu fuerza y tu trabajo lo que te hizo prosperar. Fue Él. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para que abunde en ti y en tu casa todo lo que viene de su gracia, de su amor, de su bondad, para que abundes en toda gracia. A fin de, ¿cuál es el propósito? ¿A fin de qué? De que teniendo en todo tiempo siempre, para que tengas en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo. ¿Saben? Dios es poderoso para que abundes en todo y siempre tengas lo necesario en todo. Pero, ¿cuál es el contexto? Dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque poderoso es Dios para hacer que ahora abundes en todo tiempo. En todo tiempo se refiere cuando hay momentos difíciles, la economía está difícil, las situaciones están difíciles, todo está difícil, pero para que abundes en todo, va a hacer que tu harina y tu aceite no escaseen, para que siempre tus vasijas tengan aceite, para que los panes y los peces se multipliquen. Siempre va a hacer que nunca falte en nada en tu granero, para que nunca falte el fruto, para que nunca falte la lluvia, para que abundes en todo, a fin de que teniendo en todo siempre todo lo necesario en todo, amados, en todo lo necesario en todo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que es necesario para ti hoy? Bueno, Dios dice, aplica el principio, da. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que des? Para que puedas, dice, ahora Él es poderoso para
para hacer que abundes en todo, siempre, en todo lo necesario, y abundéis para toda buena obra. No es escaso. Él es abundante. Y entonces estaban supliendo la necesidad que había en Jerusalén. Estaban enviando las ofrendas. Pablo estaba enviando a alguien para recoger y llevarlas al que estaba necesitado. Estamos activando, y lo hablábamos el sábado y lo seguiremos hablando, que se activen nuestras entrañas, porque así es el Padre. Él da, Él no retiene. Entonces, dice en 2 Corintios 9, 10 al 13, y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla, y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Él te va a dar semilla para que siembres, proveerá el pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla. De tal manera que no solo es que comas la semilla te dé para hacer el pan, sino que tengas más semillas para volver a sembrar. Yo siempre les he dicho, no nos comamos las semillas, sino pongamos esas semillas para que fructifiquen, para que se multipliquen y para que esas semillas llenen la tierra. Él hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo. Versículo 11, para toda generosidad. Siendo que, subraya, amados, enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Saben? Algo que honra a Dios es eso, que la gente pueda dar y el que recibe diga gracias Dios, gracias. Entonces la generosidad es algo que se hace con un corazón alegre, es algo que hace el justo, no retiene, porque responde a la forma y a la esencia del Padre, y da como propuso, como el Padre hizo que estuviera en su corazón, porque sabe que su corazón no está ese dar dentro de esa codicia y esa avaricia, sino está porque así es Dios, así es el Padre y así somos los hijos. Entonces dice, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad. Dios está activando esta generación para que veamos y seamos como esa generación que da, que hace visible su corazón, que hace visible la esencia de Él, su misericordia, su bondad, su benignidad, que no cierra su mano para dar. Dicen en el Salmo 145, abres tu mano y sacias a todos. Abres tu mano y sacias. Dios no cierra su mano para retener. Él abre su mano y sacia a todo ser viviente. Así es nuestro Dios. Entonces, nosotros como sus hijos, cuando empezamos a vivir en estos principios, el principio del dar, y empieza a activarse esa generosidad, estamos manifestándolo a Él, a su reino. Entonces, por eso no podemos decir, un hijo de Dios nunca puede decir no tiene nada para dar. Tiene para dar. Aún la viuda de Sarepta solo tenía ese poco de harina y ese pequeña vasija de aceite, pero tenía para dar y la dio como primicia. Y Dios fue fiel a su palabra. Nunca escaseó la harina y el aceite en su casa. Nunca. Y comieron ella y su hijo todo el tiempo que hubo sequía en Israel. El tema está de qué se llenó mi corazón.
de codicia y avaricia? ¿Mamón se volvió Señor? ¿O yo veo a mi Padre, que es mi fuente, mi provisión, es el Shaddai, que da buenas cosas, que no cierra su mano, sino que Él se deleita en dar? Entonces, como hijos, Él nos dice, dar, dar, porque cuando des, vas a recibir. Dice, seréis enriquecidos con medida buena, apretada, remecida, abundantemente, para toda generosidad. Y miren, amados, la generosidad no está solo para el que está sentado en la calle pidiendo. La generosidad está donde Dios dirige el corazón. Sí podemos dar, porque Dios puede dirigir la generosidad a aquel que está sentado pidiendo en la calle. Pero que Dios dirija nuestro corazón. Padre, yo quiero dar, porque tú me has dado y quiero ser generoso cuando tú me digas que dé. Generoso es dar lo mejor, no ser escaso, no retener, no ser mezquino, no, que no se vuelva codicia o la avaricia allí hablando, sino que venga generosamente. Y el Padre te va a decir, quiero que des, y quiero que le des esto. Puede ser algo material, pero puede ser algo que quiere Dios que tú lleves, que tú manifiestes, que tú vayas. ¿Qué está diciendo Dios? Pero ¿qué es lo que a veces uno digo, listo, el Señor, y quiero hablar esto también con verdad? Decir, listo, el Señor me dice, como no tengo oro ni plata, lo que voy a ir es a orar. Es perfecto, si eso es lo que Dios te dijo. Pero si Dios te dijo, da tu manto, da aquello porque a veces, ¿se acuerdan del joven rico? Él le dice, yo he cumplido todo, ¿qué hago? ¿Qué hago para heredar, para tener la vida eterna? Y él le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Y él dijo, todos los he cumplido. Pero entonces le dijo, listo, ahora ve y vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. ¿Saben? Con esa palabra y esa indicación del Señor Jesús, quedó revelado el corazón de este joven, de este hombre rico. Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces quedó revelado el corazón. Cuando Él nos dice que demos, entonces allí se va a revelar nuestro corazón. ¿Y va a costar? Sí. Va a doler. Pero también estará toda la verdad de Dios, que Dios no deja sin responder a lo que Él ha hablado, a la promesa que Él ha hablado. Entonces, Dios nos está llamando a que nosotros expresemos esa misericordia, esa bondad, esa benignidad que está en el corazón del Padre. Y siempre nos va a decir, da, pero no con tristeza, no mezquino. Y no estamos hablando solo del que les decía, del que está en la calle, sino de tu hermano, de tu familia, de tus hijos, de ese ser amado, de ese ser especial, de esa persona, o tal vez aquella persona con la que tienes dificultad. El Señor te puede decir,
da. Porque el que da, dice, será prosperado, será enriquecido. Quiero que ahora miremos, hay una generación que siempre me ha impactado, que es la generación de Sodoma. Y es una generación y una casa, la casa de Sodoma, que puede revelar esa generación codiciosa, que vive para sí mismo, que vive para lo suyo. Y entonces vamos a mirar ya Ezequiel 16, el versículo 49. Y el Señor está hablando de un delito, de una acción injusta que tenía esta generación, esta casa, esta generación de Sodoma, esta casa de Sodoma. Dice el versículo 49 de Ezequiel 16, versículo 49. He aquí el delito de tu hermana Sodoma. Soberbia, hartura de pan, o sea, mucho pan, mucha abundancia de comida, o sea, no tenían necesidad de nada, pero eran soberbios. Y gran ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¿Cuál fue el delito? ¿Tener pan? ¿Tener abundancia? ¿Cuál fue el delito? Esa abundancia los llevó a ser ociosos, los llevó a estar tan ocupados de sí mismos, tan centrados en sí mismos, tan solo mirando lo suyo propio, porque el ocio es eso, es una condición y un estado de egoísmo, de no tener ningún proyecto, ninguna motivación, no me interesa a nadie, no veo a nadie, solo me veo yo. Y satisfacer mis deseos, mis placeres, todo lo que yo quiero. Y lo lleva a esa ociosidad, a no querer, ni siquiera hace nada, ni siquiera se esfuerza. No tiene objetivos. Y solo ve. Y entonces lo llevó a esa condición, esa abundancia. Y entonces dice, fue considerado por delito. Era soberbio y había gran ociosidad. No le importaba a nadie. Una generación que solo se miró a sí mismo. Dice, gran ociosidad tuvieron ella y sus hijas, o sea, sus casas, sus generaciones. Pero no extendió la mano al pobre y al menesteroso. Miren, amados, no queremos ser una generación de hijos que Dios le da abundancia, pero que cierra su corazón para dar, que cierra su corazón para ver dónde está la necesidad, para ver quién está necesitado. No queremos ser esa generación, no queremos ser esa generación que retiene, codiciosa, llena de avaricia. Queremos ser como el Padre, porque el Padre da. Nos dio a su Hijo, a su único Hijo. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Nos amó de tal manera que dio a su único Hijo. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Entonces, no podemos ser llenos de orgullo, llenos de altivez, de arrogancia porque tenemos, porque hay provisión, porque haya abundancia, que lleve solo a mirarse a sí mismo. Estamos en tiempos dice Timoteo, de generación peligrosa. Una generación que solo mira lo suyo propio. Una generación que solo ve por lo suyo propio. Una generación que llámenlo millennial, lo que sea,
pero ha aprendido solo a ocuparse de sí mismo. Aún una generación, estamos en tiempos de una generación que ni siquiera quiere formar un hogar, ni siquiera quiere formar un hogar, porque es una generación egoísta, que no quiere tener hijos, porque le roba su tiempo, le roba el hacer lo que quiere. Es una generación que está, dice así, en gran ociosidad, pensando solo en sí mismo. Y su delito es que teniendo, no extendió su mano. El Padre quiere que nosotros demos. Y es un principio, dad y se os dará. Pero es un principio que no tenemos que aplicar solo por el recibir, sino que tenemos es que manifestarlo a Él. Está conectado con la misericordia, con la bondad, con la benignidad. Está conectado con esa esencia del Padre. El principio está, dad y se os dará. El Padre es así porque es su principio. Pero más allá de dar para recibir, es que lo manifestemos a Él. Y que veamos la manifestación del reino de Dios y su justicia. No queremos que se levante una generación que diga, tenemos que levantarnos para que se haga justicia social. No es esa la justicia. Se va a ver que el reino de Dios y su justicia involucra esto. Pero tiene que ser fruto de un corazón que da, de un corazón generoso, de un corazón que ha aprendido de su Padre. Y el principio se cumple, se aplica. Pero por encima de eso está el que podamos vivir para manifestarlo a Él. Así que, amados, que el corazón, nuestro corazón se sane para poder manifestarlo a Él. Que haya abundancia de gracias a Dios porque damos, pero aprendamos a dar escuchándolo a Él. Que Él sea quien nos dirija, sea Él quien propone en nuestro corazón y no nos resistamos. Él siempre va a dar, todos los días va a dar. Que todos los días nosotros escuchemos, Señor, ¿qué quieres que dé? ¿Qué quieres que hoy dé? Padre, como casas, como familias, hoy estamos aquí, Señor, en esta noche, en este día, convocados por ti para aprender y tomar de tu esencia, de tu naturaleza, sabiendo que los principios tuyos, Señor, son verdad y establecen sanidad en nosotros. Padre, hoy nos exponemos para que sea revelado en nuestro corazón. Si hay codicia, si hay avaricia, todo aquello que se estableció en el corazón como tesoro, nos exponemos a ti, porque queremos decirte. No queremos ser como esa generación de Sodoma, no queremos ser como esa generación peligrosa, perversa, como tú lo dices, Señor, en tu palabra. Queremos ser esa generación que te revele a ti. Queremos aprender a darte a ti primero, a nunca retener y reconocer que lo que te damos es porque ha venido de tu mano. No creer que es por nuestro esfuerzo. Ha sido porque tú lo has dado. Has dado la fuerza. Abriste la puerta aún de ese trabajo. Abriste, Señor, los recursos. Abriste. Tú los diste. Que seamos siempre, Señor, con un corazón lleno de reconocimiento que ha venido de tu mano. Pero que también podamos dar donde tú nos digas, así como en la iglesia de Corinto había abundancia para dar y tú dabas aún más para que
que fueran enriquecidos para toda buena obra, para toda generosidad. Guárdanos, Señor, de codicia y avaricia. Y si ya se estableció, Señor, muéstralo y desarraiga. Ayúdanos, Señor. Yo sé que para desarraigarlo nos vas a poner a dar. Ayúdanos a ser valientes, a ser obedientes, a ser sabios, a escuchar tu voz atentamente. Gracias, Padre. Gracias por tu verdad. Son eternas. Tu palabra es verdad y tu verdad es eterna, permanece para siempre. Gracias. Gracias por esta noche. Gracias por cada familia. Gracias por cada persona. Que tú seas el tesoro de nuestro corazón. Siempre atraídos, buscándote, que toda nuestra fuerza sea para buscarte. Nuestro deseo seas tú para buscarte con todo nuestro ser. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. Amados, sean muy, muy bendecidos con toda bendición desde los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que puedan ser suplidas todas las necesidades conforme a esas riquezas que están en Cristo Jesús. Les bendecimos, les enviamos un abrazo y nos estamos viendo el sábado. Un abrazo, shalom, shalom.